cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. La misericordia del Señor llena la tierra, la palabra del Señor hizo el cielo. Aleluya. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo, para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del pastor. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto a los 11, levantó su voz y declaró: Con toda seguridad conozca la casa de Israel que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se le traspasó el corazón. Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para vosotros y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos llamaré así el Señor Dios nuestro. Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo: Salvaos de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregados unas 3,000 personas. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos, me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por los años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, que aguantéis cuando sufrís por hacer el bien es una gracia de parte de Dios, pues para esto habéis sido llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos un ejemplo para que sigáis sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Él no devolvía el insulto cuando le insultaban. Sufriendo no profería amenazas, sino que se entregaba al que juzgaba rectamente. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, para que muertos a los pecados vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús: en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta, quien entre por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y hacer estragos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Palabra del Señor. Queridos hermanos, cada año, el cuarto domingo de Pascua, se lee un fragmento del capítulo 10 de San Juan, que está todo el dedicado a hablar de Jesús como el buen pastor. Por eso se conoce también este domingo como el Domingo del Buen Pastor. También en la oración del inicio de la misa, si os habéis fijado, le pedíamos a Dios que nos condujera y decía, para que la debilidad del rebaño pueda llegar donde ya está la fortaleza del pastor, donde ya ha entrado la fortaleza del pastor. Por tanto, esa oración nos ponía en relación con Jesús, muerto y resucitado, que nos ha comprado con su sangre, que ha formado un rebaño con los que ha redimido, que somos los cristianos, los que estamos con Él, y le pedíamos ser conducidos hacia el lugar donde Él está, en la gloria, en la vida eterna. Podríamos, el Evangelio puede aparecer un poquito, ¿verdad?, como la imagen de esos pastos abundantes. Y el Salmo, también leído desde esta perspectiva de Jesús resucitado, el buen pastor,
se nos presentaba como Jesús, aquel que puede acompañarnos también por el valle de la muerte, lo que en el Salmo aparecían como las cañadas oscuras, porque Él es el buen pastor que ha pasado por la muerte, pero que también ha resucitado. Y por eso conoce el camino a la vida eterna. Lo conoce porque es Dios, pero digamos en el Salmo se nos presenta como el único, el verdadero pastor, el único que puede acompañarnos toda nuestra vida para que nuestra vida llegue a su plenitud, que es la plenitud de la vida eterna. La figura del pastor en la Sagrada Escritura tiene muchos aspectos. Hay uno como más tierno que aparece en un texto de Isaías cuando dice que Él lleva sobre el pecho a los corderillos y acompaña a las madres que están a punto de criar, a las ovejas que van a criar. Que es también la que de alguna forma evoca la parábola de aquel pastor que tiene 100 ovejas y se le pierde una y sale en su búsqueda. Y cuando la encuentra, pues la carga sobre los hombros y la devuelve al rebaño. Pero a veces también la figura del pastor, por ejemplo, en el rey David, aparece bajo otro aspecto. Y es aquel que cuida de su rebaño y, como el rey David dice en algún momento, tiene que enfrentarse a los lobos o a los leones para defender a sus ovejas. Y también Jesús alude, compara a ese pastor, que es el bueno, el que ama a sus ovejas, aquellos que son mercenarios, que han sido contratados y que cuando aparece un peligro pues huyen, porque no les importan las ovejas. El rey David, que es figura también de Cristo, pues aparecía como ese buen pastor, que se enfrenta para defender a su rebaño. Eso en plenitud se realiza en Cristo. El apóstol San Pedro en la segunda lectura recordaba esa imagen, como Jesús, para salvar a sus ovejas, para salvarnos a nosotros, padeció, se enfrentó a la muerte en ese combate, podríamos decir, sangriento, que le llevó a él mismo a morir por nosotros. Por eso decía el apóstol San Pedro, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño. Entregó su vida por las ovejas, para que muertos a los pecados, vivamos para la justicia. Con sus heridas fuisteis curados, pues andabais errantes como ovejas, pero ahora os habéis convertido al pastor y guardián de vuestras almas. Eso es el buen pastor, que ama tanto a sus ovejas. El ejemplo, ya os dais cuenta, es muy grande, porque las ovejas siempre existen para el sustento del pastor. En cambio, en Cristo, el pastor, el que es el que da la vida por las ovejas. Es un signo del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Y se entrega en la cruz para redimirnos. Esta imagen del buen pastor, que era tan querida por los primeros cristianos, las catacumbas, algunas de las imágenes más antiguas que se encuentran para representar en Cristo son precisamente estas. La de un pastor que lleva una oveja sobre sus hombros. La de Jesús, Redentor. Pero esta imagen del buen pastor pues ilumina toda nuestra vida. Él ha muerto por nosotros, nos ha llamado a formar parte de su rebaño, pero Él también, como dice Jesús, es el que en la vida de cada uno de nosotros sigue caminando delante para que nosotros podamos seguirle. Si os fijáis en las imágenes que utiliza Jesús en el Evangelio, siempre Jesús, casi siempre, pero todas las imágenes tienden a ello, establece como una relación personal
La imagen del pastor, aquí considerada, aunque también exista el rebaño y el rebaño esté constituido por un grupo, pero conocemos por el conjunto del Evangelio que ninguno de nosotros, para la mirada de Dios, se pierde entre la multitud, sino que siempre Él busca esa relación individual y personal con cada uno de nosotros, siempre la busca. En el Evangelio eso aparece de una forma clara, porque dice que va llamando por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Esa es la relación de Cristo hacia nosotros. Nos llama por nuestro nombre. Podemos pensar sacramentalmente en la realidad del bautismo. Hubo un día que de una forma singular fuimos incorporados al rebaño de Cristo, a la Iglesia. Pero a su vez, ¿cuál es la relación de las ovejas hacia Cristo? Dice, las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Así como Jesús nos llama con nuestro nombre, nosotros hemos de aprender a conocer la voz de Jesús para poderle seguir. Por lo tanto, esta imagen del Evangelio también nos habla de que este pastoreo de Cristo se extiende a todos los momentos de nuestra vida. Y en cada momento hemos de preguntarnos, ¿qué es lo que Jesús quiere de mí? ¿Dónde resuena la voz de Jesús? A veces hay ejemplos en la historia muy claros. Pienso en Santa Teresa de Calcuta, cuando en la India iba en su tren, es un ejemplo muy conocido, y contemplando la miseria de todas aquellas personas que estaban abandonadas entre las basuras de la ciudad y que su destino era la muerte en soledad, ella escucha esa voz: ven, sé mi luz. Hay muchos otros ejemplos que han sentido esa voz del Señor, voz interior, voz mística, voz intelectual, como sea, ¿verdad? Pero han escuchado la voz del Señor. Pero de una forma más normal, podríamos decir que cualquiera de nosotros que en lo cotidiano se preocupa por seguir el Evangelio, pues va a escuchar esa voz del Señor, no como una voz, como un sonido que viene de fuera, sino porque va a poder contrastar lo que se encuentra con lo que conoce de Jesús y del Evangelio, y va a poder comparar. Va a decir, ante esta situación, ¿qué haría Jesús? ¿O qué he leído en el Evangelio? ¿O qué ejemplos encuentro en la historia de la Iglesia? ¿O qué modelos en lo que han hecho los santos? Continuamente. Si cada día caminamos detrás de Jesús, lo vamos a encontrar. En muchas situaciones de la vida familiar, de cómo responder ante el comportamiento de otro, de cómo aceptar una situación personal. Pueden ser muy variadas, pero la voz de Jesús siempre va a ser la misma. Y va a ser una voz que nos va a guiar para hacer el bien, para actuar según el amor de Dios, y que también va a ir conduciendo nuestros pasos detrás de Él, para que un día podamos entrar en la plenitud de la salvación, en el reino de los cielos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios.
que nos ha confiado al cuidado de Jesucristo, su Hijo, el buen pastor. Para que el Papa, los obispos y todos los que tienen alguna misión pastoral sigan las huellas de Cristo que está en medio de nosotros como el que sirve, roguemos al Señor. Para que los gobernantes en sus deliberaciones y decisiones estén siempre atentos a las necesidades de sus pueblos, recogiendo sus justas aspiraciones, roguemos al Señor. Para que nuestros jóvenes y los de los países de misión no tengan miedo a ser llamados por Dios y, siguiendo el ejemplo de los apóstoles, respondan con firmeza y confianza a la vocación, roguemos al Señor. Para que todos nos sintamos responsables de la solicitud pastoral de la Iglesia, roguemos al Señor. Y para que haya paz en el mundo, cesen las guerras y se establezcan relaciones justas entre los pueblos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, que tu bondad y tu misericordia nos acompañen todos los días de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, alegrarnos siempre por estos misterios pascuales y que la actualización continua de tu obra redentora sea para nosotros fuente de gozo incesante. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, se manifestó a la vez como sacerdote, altar y víctima. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y se dignó morir por su rebaño. Aleluya. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, tal vez la espada.
Oremos. Pastor bueno, vela compasivo sobre tu rebaño y conduce a los pastos eternos a las ovejas que has redimido con la sangre preciosa de tu Hijo. Él el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios, que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz.